Una historia a partir de una tremenda tormenta de nieve en Nueva York. Isabel Allende y Stephen King tienen que concursar poniendo en Twitter el hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. ¿Ah? Hashtag combinación clave y @me gusta leer CL, y ya están concursando para los dos libros. Estamos con el último entrevistado del día de hoy. Él es Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy buenos días. A ver, cada vez que hay un cambio de gobierno, se ha hecho casi de moda últimamente, le pasó a la presidenta Bachelet en su gobierno, se nombran a las personas y un ratito después aparecen, pero todo tipo de situaciones que esa persona tenía en materia de conflicto de intereses o en materia de cosas pendientes con la ley. Primera pregunta que te quiero hacer, Alberto, ¿cuál es la razón de por qué esas cosas no se chequean, no se verifican antes, o no se hace un poco más prolijamente antes para no pasar, porque para todo gobierno debe ser una suerte de bochorno el que tú tengas que nombrar intendente o seremio, etcétera, y tengas que desnombrarlo una semana después por cosas que eran públicamente conocidas? Sí, sin duda, bueno, ya en este gobierno y digamos a la mitad del gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, resultaría bastante inexplicable que estos casos siguieran ocurriendo en el tiempo. ¿Y por qué? Porque cambió la legislación, y la legislación hoy día tiene unas declaraciones de patrimonio de interés que son muchísimo más complejas. A nosotros nos gusta bastante ser autoflagelantes, pero en esta materia tenemos de las mejores declaraciones de patrimonio de interés del mundo. Comparativamente con la OCDE, a mí me ha tocado estar en la Unión Europea exponiendo el sistema de declaraciones de patrimonio de interés chileno. La publicidad de nuestras declaraciones de patrimonio de interés es mucho más que, por ejemplo, la que tiene el gobierno norteamericano. Y sin duda eso hace que evidentemente tus resguardos debiesen ser mucho mayores. Por lo cual, y de hecho hablaba de eso cuando ocurría ahora lo del ministro Santelices. Bueno, acá claramente no falló solamente el ministro, sino que falla que él le ayudó a hacer la declaración. Evidentemente el contador, etcétera. Pero tú hoy día resulta bastante inexplicable que tú puedas cometer ese tipo de errores porque están todos los incentivos para que no los cometas. Estamos conversando con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Por qué no explicas un poquitito en qué consistió el error del ministro Emilio Santelices, de ministro de Salud, y esta relación con la empresa Sonda? Bueno, los ministros de Estado, al igual que otras autoridades de gobierno, tienen la prohibición de tener cualquier tipo de participación en empresas que le presten servicios al Estado. En el caso de las autoridades más importantes, como el presidente de la República, es a todo el Estado. En el caso de otras autoridades ya empieza a ser más específico, al mismo ministerio. Y esa es la inhabilidad o el problema que presenta la declaración del ministro Santelices. Es decir, se descubre que él tiene acciones, da lo mismo el monto, porque la ley no hace diferencia en el monto, es menos de un 1%, por lo cual tampoco digamos que es relevante, esto no da para colgar al ministro en la plaza pública, pero es un error importante. Se descubre aquello y se descubre que Sonda le presta servicios a FONASA, y FONASA depende, porque es un servicio relacionado, dependiente del Ministerio de Salud, del ministro. Por lo cual, efectivamente, ahí estamos en las causales que la ley señala, usted debe vender ese patrimonio. Y eso fue lo que no realizó el ministro. El ministro compra estas acciones antes, esto ya las salió a aclarar, y no las vende cuando en el plazo que tiene, que son 120 días para vender esas acciones. Creo que las vende al día 123. Esto también es como bien paradojal. Después de que se sabe, claro. Ahora, pero yo entiendo que él había señalado que se había desprendido de estas acciones antes de ser nombrado ministro. Sí, lo que él no detecta, y acá partiendo del principio de buena fe y viendo por el monto accionario que hay, o sea, claramente el caso hay que verlo en todo su contexto. Uno entendería que cuando él vio su portafolio, que debe ser muy variado, en mi caso una declaración de patrimonio de interés sería re fácil, porque yo no tengo ni una acción, entonces tengo acciones de la Católica, esa sería, o sea, para ser ministro del deporte tendría problemas, pero nada más, y son muy poquitas. No tendría ningún problema, pero en el caso de un patrimonio elevado que tiene su portafolio de acciones en distintas empresas, sus asesores de inversiones debiesen haber detectado y haber dicho, mire, Sonda tiene participación en una empresa que a su vez le presta servicios a FONASA, y eso fue lo que no se detectó. Y claramente cuando dice vendí todo,
Claro, vendió todo lo que detectó que tenía el conflicto de interés, pero para eso está la prensa y para eso están las declaraciones de patrimonio de interés públicas. Y esa es la gracia de este sistema. Esto antes del año 2016 hubiese sido casi imposible de detectar, a menos que alguien hubiera sapeado, o que alguien hubiera dicho, mira, sabes que el ministro tiene acciones, mira la composición societaria de esta empresa, y así va a poder descubrirlo. Ahora es la misma declaración la que acusa al ministro, podríamos decir. Esa declaración la tienen que hacer ¿hasta qué nivel? Es hasta el equivalente de jefe de departamento. Es decir, estamos hablando de más de 20.000, 30.000 funcionarios públicos. De hecho, se hace equivalencia con funcionarios de las Fuerzas Armadas, grados de coronel, normalmente están obligados a hacerla. Es una gran gama, pero después las obligaciones de restricción van cambiando. Por ejemplo, el presidente de la República no puede tener participación en canales de televisión. El presidente de la República tiene que vender empresas que le presten directamente servicios al fisco. Patrimonios muy elevados, más de 600 millones de pesos en acciones, tienen que realizar lo que se denomina, no es técnicamente aquello, un fideicomiso ciego. Es decir, tenemos una serie de escalones que van haciendo que el sistema de prevención del conflicto de interés vaya siendo más efectivo. Y el primer eslabón es la declaración de patrimonio de interés, que podríamos decir, cualquier persona que tenga algún grado de decisión, un grado de manejo en recursos públicos o de personal en la administración del Estado va a tener que realizarla. Estamos conversando con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿cuál es aquella situación donde se presenta el mayor riesgo de que este problema de incompatibilidad de intereses se presente? ¿Eso tiene que ver con tener acciones? ¿Tiene que ver con qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú decides, no sé si comprar acciones, pero hacer algún tipo de negocio mientras tú ejerces en otra actividad totalmente distinta tu función pública? Bueno, lo primero, que el principio de probidad en Chile es un principio casi celestial. ¿Qué es lo que te dice? Que tú tienes que tener una intachable conducta y un desempeño leal y honesto de tu cargo, poniendo siempre el interés general sobre el interés particular. Por eso digo casi celestial. Yo creo que solamente ángeles eunucos podrían cumplir ese principio, pero bueno, ese es el principio que tenemos en la ley. Por lo cual, cada vez que tú tengas algo que pudiese nublar tu toma de decisión hacia el interés general, tú estás en presencia de un conflicto de interés. Por eso es muy difícil el distinguir dónde está el límite, porque todos los seres humanos pueden potencialmente tener un conflicto de interés. Y lo que hacen estas declaraciones es decir, en ciertos sectores, por ejemplo, patrimonios elevados, con toma de decisiones importantes, ministro con patrimonio elevado, hay un riesgo mayor de conflicto de interés. Por lo cual, si usted quiere desactivar ese riesgo, venda, o en otros casos realice un fideicomiso ciego. Por lo cual podríamos decir, la fórmula sería: a mayor patrimonio y a mayor poder existe mayor riesgo de conflicto de interés. Ahí surge de inmediato una de las argumentaciones más interesantes, creo yo, que han surgido en la situación chilena cuando tiene que ver con relaciones de lo que podríamos llamar nepotismo. Es decir, el argumento es el siguiente: bueno, ¿y qué queréis que haga el hermano? Pues si el hermano es ingeniero de tránsito y el hermano otro fue elegido ministro, que no puede hacer nada, no puede presentarse, no puede postular, no puede hacer nada. La respuesta yo creo que debe ser no, pues no puede hacer nada en ese ámbito, supongo. No puede hacer nada y no puede hacer nada, más aún cuando la toma de decisión es discrecional. Porque, por ejemplo, uno podría llegar a un absurdo, voy a poner un caso absurdo. El presidente de la República tiene un hijo que quiere ser carabinero. No debería haber ninguna inhabilidad para que el hijo ingrese a la escuela oficial de carabineros, ¿cierto? Pero si uno llevara el caso al extremo, bueno... Le correspondería a carabinero tomar las medidas internas para que no sea tratado de una manera excepcional respecto a sus compañeros. Porque el Estado es muy amplio, por lo cual se crean estas fórmulas, y eso es lo interesante que tiene este proyecto de ley de regulación del nepotismo, que tiene un problema en la regulación del nepotismo, pero tiene otra gracia en que genera que un tercero tome esa decisión.
En el caso británico, por ejemplo, existe ese tercero, un externo, que dice usted puede, por ejemplo, en postempleo emplearse en esto sí y en esto no, si fue funcionario público. En el caso chileno sería el servicio civil el que determinara que esa persona cumple con las características de idoneidad técnica para asumir el cargo. ¿Qué es lo que uno debiese evitar sí o sí? Lo que hoy día está en la ley. Nunca bajo subordinación y dependencia, es decir, que el papá nunca sea el jefe del hijo y que nunca el papá o la mamá influya en el nombramiento. Por eso este tercero tiene que dar las garantías a todos de que efectivamente es una decisión técnica si es que esta persona puede entrar a la administración del Estado. ¿Y cómo se comprende entonces, por ejemplo, que la presidenta Bachelet haya tenido a su hijo a cargo de, qué sé yo, las actividades propias de la primera dama clásica en La Moneda, o que el ministro Chadwick tenga hoy día a sus hijos en cuestiones del Estado? Bueno, vamos por parte. Lo primero, y voy a contestar primero como abogado. ¿Qué diría un abogado? Como yo diría, mira, la verdad que Sebastián Daula y las primeras damas no son funcionarios públicos, porque son ad honorem. Cosa que encuentro que ya es de la peor explicación que uno puede dar. ¿Por qué? Porque manejan recursos públicos. Casos como el de la primera dama o el hijo de la presidenta manejando las fundaciones debiese ser algo absolutamente abolido, debiese ser un cargo absolutamente protocolar y opcional además. Es casi una carga que se le pone por el hecho de ser cónyuge. Además ella es no un monárquico. Entonces... claramente desde el punto de vista incluso de la prevención del conflicto de interés es un cargo que no debiese existir. Pero ya una vez que existe, uno buscaría que el nombramiento de esa persona, como se hizo en algún minuto, fuera un nombramiento que también fuera más profesional, ¿no? Es decir, una persona que estuviera a cargo de estas fundaciones. También es discutible que estas fundaciones existan y no sean servicios públicos, hay otro problema. Y en el caso de los hijos, vuelvo a insistir, nunca bajo subordinación y dependencia, nunca que haya influido el padre o la madre para el nombramiento. Bueno, para eso está un tercero. Y ese tercero tiene que ser un tercero que dé garantías de transversalidad. Y si nosotros empezamos a ver nuestro aparato público, el servicio civil es uno de esos que da garantías mayores, como el contralor, podríamos decir también. Yo hubiese puesto al contralor quizás como árbitro acá, que efectivamente diga, mira, sabe que sí, esta persona, recuerdo uno de los casos que tú me nombras, es una persona que ha sido funcionaria del gobierno de Piñera 1, Bachelet, y después ahora Piñera 2, la hija del ministro Chadwick. Siempre en el mismo cargo, jefa de gabinete de distintos... Uno no podría decir que... se está privilegiando se está particularmente privilegiando porque ella ha hecho su carrera en esto. Pero por eso sería importante que un tercero validara y dijera, mire, sabe que sí, esta persona cumple con los requisitos para poder desempeñar ese cargo. Ahora, el tema de este proyecto nuevo de nepotismo, ¿qué agrega? ¿Qué elementos nuevos hay para que, por ejemplo, no se tenga que producir una tremenda discusión latosa que entrampa al gobierno, que hace que la maledicencia y qué sé yo, la discusión pública dure 3-4 semanas por nombrar o no nombrar a un hermano de embajador en Argentina, digamos? Esa es una cosa que, por cierto, todo presidente debiera detectar pero de entrada que no puede ser. Pero sí es que, tuviera su cabeza obturada por la comprensión del fenómeno, no debiera durar más de 24 horas antes que el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro del Interior o alguien le diga, sabes que esto no puede ser nomás. Bueno. Y duró aquí como 3 semanas o 4 semanas. Claro, el caso es un caso, como tú dices, bien paradigmático, porque la verdad que es de manual. O sea, sí, es algo que evidentemente, si no activara un problema jurídico, activa un problema político. Y está claro que lo activó y por eso termina como termina el caso. ¿Qué pasaría con la nueva ley? Con la nueva ley pasaría que debiese pasar por un filtro de calidad técnica esta persona para ser nombrada embajador. Y ahí yo creo que hay un desincentivo muy grande para que se volviese a cometer algo. Porque se imagina que el servicio civil dijera que la persona no es apta técnicamente para asumir el cargo de embajador. Yo no me imagino que jamás pudiera decir una cosa como esa del hermano del presidente de la República. Pero tú, por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo, pero te pondrías el riesgo que un tercero fuera cuestionado por aquello. Es una situación bastante inexplicable. Lo que debiese ser, insisto, es que en este caso, como hay subordinación y dependencia, porque quien maneja las relaciones exteriores es el presidente de la República y una facultad privativa, no debiesen ser familiares directos. Estamos hablando hasta el segundo grado tercer grado consanguinidad, segundo afinidad, es decir, hermanos, hijos, etcétera, que fueran nombrados en este tipo de cargos. O sea, debiese estar prohibido. Sí, y hay otras cosas que son
a ver, situaciones que son más indirectas, pero que eventualmente pueden tener. Hoy día, por ejemplo, Alberto, donde tú puedes controlar una empresa gigantesca con el mínimo de acciones, porque las tienes acá, y tú ocultas la posibilidad de que se te detecte que tú tienes el poder. ¿Cómo se verifica que una persona pueda tener un...? Bueno, eso se llama en inglés beneficial ownership. En Chile nosotros lo hemos traducido como registro de dueños reales de empresa. Hoy día en Chile tenemos una opacidad tal que nosotros no podemos saber quién es el dueño final de una empresa. Por eso existen las cascadas. Las cascadas era un sistema difícil de detectar porque efectivamente tú no sabías que al final el controlador minoritario era el mismo que el mayoritario y bueno, y se hacía una cascada de empresas. Lo que se ha hecho desde la detección de grandes recursos que venían desde cleptócratas nigerianos hacia el Reino Unido fue crear registros públicos que dueños finales de empresas. Es decir, tú sabes finalmente quién es el dueño de la plata. Y esto es muy bueno para prevenir el lavado de activos, para tener inversiones más sólidas en el país, ahorro de plata para el Estado muchísimo, y en Chile recién estamos empezando a abrir esa discusión, pero yo no tengo ninguna duda que esto va a ser un estándar si queremos seguir perteneciendo a la OCDE en 5 o 6 años más, es decir, cosas como las cascadas no van a ser posibles. De hecho, hoy día los británicos, la semana pasada, incluso en sus territorios de ultramar, están empezando a crear estos beneficios de estos registros de beneficiarios finales o dueños reales de empresas. Eso nosotros cómo lo podemos hacer si que no sé, yo te pongo el ejemplo. El presidente de la República se pega un viaje donde pasa por Panamá, donde pasa por no sé si fue República Dominicana o Costa Rica. Con Costa Rica, sí. Costa Rica, y después sigue sin prensa, sin absolutamente nadie que lo vigile. Yo no digo que hizo nada malo, por supuesto, para nada, pero en esos niveles de distanciamiento que se produce a veces entre la figura principal pública y quienes se supone que informan sobre él, si eso se puede hacer en términos normales, ¿por qué? ¿Cómo se va a poder verificar que alguien no tiene, qué sé yo, en acciones al portador diluida 10 veces la propiedad de una empresa? Bueno, hoy día los límites de la opacidad son mucho menores que los que habían antes. Y por algo tenemos a veces gente que hace la pega y que no sabemos por qué la hace y la hace. Panama Papers, Paradise Papers, filtraciones, lo hablábamos antes. O sea, acá el mundo de los intereses se mueve para un lado para otro. Assange, Wikileaks. Sí. Acá también nosotros con filtraciones hemos hecho unas maravillas increíbles, desde Chile Transparente y ustedes desde el lado de la prensa. Sí. Así que yo creo que hoy día una persona que quiera tener esquemas así, de hecho lo están haciendo, esquemas de opacidad, tienen que sofisticarse mucho más de lo que se hacía antes. Porque además hoy día los grandes poderes, al final lamentablemente esto es así, o para bien esto es así, Estados Unidos y el Reino Unido, por el combate contra el terrorismo, están en una lucha muy grande de saber quiénes son los dueños de la propiedad. La investigación de los capitales nigerianos en el Reino Unido es impactante. Eran dueños del centro de Londres. Y si tú vas a Manhattan, los dueños de Manhattan, Trump tiene sus torres, por supuesto, pero la mayoría son jeques árabes, sí, los dueños del real estate en Manhattan. Bueno, evidentemente, eso cuando ya empieza a tocar otro tipo de intereses, como la seguridad interior, empieza a bajar los límites de la opacidad en la forma de hacer negocio. Obviamente, el paraíso no existe, nosotros somos la copia feliz del Edén, pero el Edén no existe. Pero lo importante en la lucha contra la corrupción es cómo tú vas arrinconando y haciendo que los costos transaccionales del corrupto sean siempre mayores. Chile Transparente, Alberto Precht, ¿tiene herramientas propias o solamente tiene que depender del conocimiento de lo que ya está puesto en los servidores públicos o en la prensa, o puede investigar? Bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama denunciacorrupción.cl, que está hecha en alianza con el Ministerio Público, que permite que cualquier persona de manera absolutamente encriptada, yo te puedo mostrar los mails, a mí me llegan mails que son de triángulos y círculos, yo no los puedo leer en mi celular, así tengo
un software especial, etcétera, pueda denunciar anónimamente casos de corrupción. Y esto lo llevamos haciendo, existen 60 países del mundo, llevamos 4 meses con esto, hemos recibido casi 30 casos. Uno de esos casos ya lo tenemos en el Ministerio Público y se está protegiendo a la persona que efectivamente hizo esa denuncia, una denuncia bien importante, porque a nosotros lo que nos interesa al final es poder llevar a la justicia, ayudar a la justicia a hacer su pega. No nos interesa solamente el decir, mira, acá está el caso, que interesante es periodísticamente, que también tiene su relevancia, sino que efectivamente el combate contra la corrupción cada vez sea más efectivo. Con las discusiones que estábamos viendo, las que veíamos en el panel anterior, de la poca efectividad que tiene nuestro derecho persecutorio contra la corrupción, y Chile Transparente propone y provee de esta herramienta que se llama denunciacorrupción.cl. ¿Y tú qué cantidad de personas y presupuesto tienes para esto? Bueno, nosotros no somos una entidad pública, somos una ONG. Somos una ONG relativamente pequeña si lo comparamos con otros capítulos de Transparencia Internacional. Nosotros estamos en 127 países del mundo. Nuestro budget es cerca de $300.000 anuales para hacer todo lo que nosotros hacemos. Pero, mira, crear... ¿Y te colabora los gobiernos te colaboran con información? No puede. Con información sí, con plata no puede. No, con información todavía. Sí, mira, nosotros, la verdad que, depende mucho el país. A pesar de todo lo que se diga, en Chile hay una muy buena relación con los órganos garantes, con el Contralor General, con el Fiscal Nacional, independiente de la polémica actual. La Unidad Anticorrupción nos ha prestado toda la colaboración, porque acá además se requiere entrenamiento. O sea, ¿cómo tú detectas, por ejemplo, si te dicen un carabinero está haciendo tal cosa o tiene un patrimonio abultado? ¿Cómo lo detectas? Entonces hay ciertas herramientas que requieren entrenamiento y nosotros hemos tenido la suerte de estar con fiscales que nos han ayudado a poder tener mayor ojo de la sociedad civil. Mira tú el caso de lo que se conoció como el Paco Gate, qué sé yo, donde pasó por N cantidad de bancos una serie de depósitos de personas que no tenían por ningún lado cómo ganar esa cifra y sin embargo no se detectó hasta muy después. Bueno, ahí ese caso yo lo enseño en clase porque es un caso paradigmático de cómo un banco, en específico el Banco Estado, hizo todo mal. No sé si a propósito o no a propósito, pero por los montos uno dice, mira, acá no había ningún nivel de control. Y cuando un carabinero se cambia de banco, en Punta Arenas, y por eso el fiscal de Magallanes, el que está sustanciando esta causa, se cambia al Banco Falabella, detecta el ejecutivo de cuenta que hay un nuevo ejecutivo, detecta que hay un flujo irregular y hace lo que se llama reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero y se activa el caso. O sea, uno podría decir que funcionó, pero lo que no funcionó acá fue que durante 10 años el Banco Estado tuvo movimientos absolutamente anómalos en cuentas de personas que evidentemente no tenían ese patrimonio y no levantó las alertas. Y es una parte del caso que sabe Fernando, y que bueno que me lo preguntes, porque se ha hablado súper poco del rol del Banco de Estado en su actividad, porque acá la UAF funcionó bien. La Fiscalía, en este caso... La primera vez que recibió la denuncia la planteó. La planteó, según lo que se sabe. Bueno, estas son unidades con mucho secreto por razones obvias. Detectan lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera. Se lleva al Ministerio Público. El Ministerio Público parte sustanciando la causa y cuando Villalobos salta era porque ya el agua estaba llegándole al cuello. Bueno, y después le pasó el cuello al general Villalobos. Le pasó además con la operación Antorcha y con todo lo demás. Con todo lo demás, o sea, claramente... Pero sí. El hecho que a ojos tuyos y de Chile Transparente el país está en una situación de relativa modernidad respecto de este tipo de cosas, ¿o qué falta? Bueno, siempre falta muchísimo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, por supuesto, primero tener un derecho de persecución contra la corrupción. En Chile tenemos delitos funcionarios, como si los corruptos fueran solamente funcionarios públicos. Eso es absurdo. ¿Qué es un delito funcionario? Un funcionario del Estado que se robe plata, lo vamos a poner en términos, me van a pegar en la escuela, queridos profesores, pero en términos muy sencillos. Un funcionario que se roba plata, un funcionario corrupto. Y la verdad que la corrupción existe entre privados, se está legislando hoy día, y existe muchísimo. Se está legislando mal, pero exacto, pero eso es harina otro costal. Nos faltan incentivos para la denuncia de la corrupción, como delación compensada, por una parte, pago por información también, como ocurre en otros lados, y un sistema de protección a víctimas de testigos que en Chile no existe para protección de lo que se denominan whistleblowers o denunciantes anónimos de corrupción. Esos son los pilares que a nosotros nos faltan. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos hoy día efectivamente libertad de expresión bastante importante en el país. Estar hablando esto y con el descaro
positivo y democrático que uno lo pueda hacer en la radio y no tener ningún problema para después irme en metro a mi oficina, créeme, Fernando, que para el 98% de mis colegas que trabajan en Transparencia Internacional es un lujo. Es un lujo. Ellos valoran mucho cuando vienen a Chile, me dicen qué rico, no ando con mi guardaespaldas. Yo nunca he tenido ningún riesgo y en otros países se vive ese riesgo importante. Eso es muy relevante. El rol de la prensa ayuda mucho y por otro lado también que existe efectivamente, ya sea por las razones que sean, un check and balance del juego político. O sea, la oposición, por razones, no digo de altruistas, sino por razones políticas, efectivamente está hinchando al gobierno y cuando el gobierno deja de ser gobierno y empieza a ser oposición, empieza a hacer exactamente lo mismo y es por eso que tenemos estos casos y hablamos de estos casos. Perdón una cosa, Fernando, y lo otro que es muy importante, nos escandalizamos. Y nos escandalizamos con lo poco y con lo mucho. Por eso lo del ministro Santelice es escaso en Chile. En otra parte no sería caso. Y creo que eso sigue siendo positivo en nuestro entorno nacional. ¿Qué falta? Que el Estado recoja el guante y efectivamente estos delitos sean sancionados, perseguidos y condenados con la fuerza que se requiere y no con el robo de un chocolate como el día de hoy. Alberto Precht, director de Chile Transparente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Mes del vino en Hotel Sheraton. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en julio lo esperan en el Mes del Vino, en conjunto con las viñas Biumanén y Los Boldos, que presentan 2 de sus cepas a precios especiales. Los nombres de los ganadores de los libros van a ser comunicados directamente a los ganadores, porque no tengo aquí ningún tipo de nombre puesto, así que van a ser comunicados, ya saben. Isabel Allende y Stephen King se van. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. CLIC, imperdible en julio. Chilevisión Noticias Central. Vamos a